Buenas tardes, les saluda Víctor Cruz, director de información de la consultoría Comunicación Política Aplicada. Les doy la bienvenida al webinar ¿Por qué usar Instagram en las elecciones? Este es el primer webinar de una serie que haremos en Comunicación Política Aplicada rumbo a las elecciones de 2021 en México. Les pido por favor a quienes se van integrando que mantengan sus micrófonos apagados durante la transmisión. Esta tarde tengo el gusto de presentar a nuestro director general, el maestro Luis Ángel Hurtado Razo, quien es maestro en estudios políticos y sociales por el posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente cursa estudios de doctorado especializados en comunicación política digital. En su desarrollo académico es docente por la Universidad Iberoamericana, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y la Universidad La Salle. Tiene publicados 5 libros, todos ellos sobre elecciones y comunicación política. En el ámbito profesional se ha desarrollado como analista político en distintos medios de comunicación, de los que destacamos ADN 40, Capital 21, La Octava, Radio UNAM, Radio Educación, la revista Zócalo y La Silla Rota, entre otros. Actualmente se desempeña como director general de la Consultoría de Comunicación Política Aplicada, donde tiene a su cargo la investigación ¿Cómo usan Internet los mexicanos?, la cual ha tenido más de 400 impactos en medios de comunicación. En su haber como consultor ha participado en más de 50 campañas electorales. Por último, y no por ello menos importante, ha participado en más de 50 conferencias nacionales e internacionales sobre Internet, redes sociales y comunicación política. Sin más, le doy la bienvenida al maestro Luis Ángel Hurtado Razo. Bueno, pues muchas gracias. Luis, ¿nos escuchas? Pues para mí es un gusto estar con ustedes. Agradezco muchísimo a Comunicación Política Aplicada el gran honor de estar con ustedes. Voy a compartir pantalla para comenzar esta plática que tenemos para el día de hoy. Bueno, vamos a comenzar esta plática, como ya mi compañero Víctor Cruz había anticipado. Vamos a hablar sobre precisamente por qué utilizar Instagram en las elecciones. Básicamente, pues voy a empezar este diálogo con esta frase que para mí, desde mi punto de vista, refleja todo lo que tiene que ver con el tema que vamos a desarrollar. Y la frase es clara, dice: el ojo es parte de la mente. Y es de Leo Stein. Y básicamente es eso. Empezamos a platicar esta parte porque básicamente al hablar indudablemente de Instagram, pues tenemos que hablar de la imagen. La imagen y la política, o lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la construcción visual de un elemento, ha sido un elemento recurrente en la historia. No es algo nuevo, no es algo que viene a ser parte del imaginario actual de este momento, digamos, que estamos viviendo en la humanidad, sino que básicamente la imagen y la política han estado básicamente unidos desde sus orígenes. Aquí yo pongo algunas imágenes que básicamente tienen que ver con aconteceres históricos, en donde básicamente vemos reflejado al ambiente de la política, y la política reflejada en toda esta dinámica de construcción del imaginario colectivo. En la historia de México esto ha sido parte desde su fundación, la construcción de símbolos, la representación de ciertos políticos y la representación también de momentos históricos y, por supuesto, momentos contextuales que se están viviendo. Básicamente aquí presento 3 momentos
tres momentos de la historia, empezando por la independencia, posteriormente con las leyes de reforma y por último el caso de la revolución. Ahora, la imagen política o la imagen como tal ha tenido un gran desarrollo básicamente a partir del siglo pasado. El siglo pasado es cuando se conjunta o se construye todo este andamiaje para precisamente a partir desde diferentes disciplinas hacer de la imagen política un instrumento de socialización, un instrumento de construcción histórica y por supuesto un elemento de persuasión. En ese sentido, la imagen y la política pues son un binomio que a lo largo de todos estos años ha venido a perfeccionarse, ha venido a adaptarse a las diferentes circunstancias que se están desarrollando en la historia de la humanidad. Y la imagen básicamente también tiene que ver con una relación directa con los procesos electorales. Como bien les señalaba, los procesos electorales y la imagen y por supuesto la política vienen a tener un papel fundamental a partir del siglo pasado, en donde básicamente las democracias liberales empiezan a cobrar un sentido o un significado y por supuesto un papel medular en la construcción de la socialización y por supuesto de la organización moderna de la humanidad. En ese sentido, la imagen y la política pues han estado unidos y han estado unidos desde la pintura, como ya les presenté, ha estado también unidos desde la fotografía como este elemento medular, a partir ya de elementos ya mecánicos en los cuales básicamente las personas podían retratar un suceso o una persona en un contexto específico. El caso que vamos a desarrollar básicamente el día de hoy es precisamente lo que tiene que ver con los procesos electorales y el uso de la imagen política. En México, este proceso es realmente nuevo, no es tan antiguo, porque básicamente en nuestro país las elecciones a raíz de la transición política empiezan a necesitar de ciertos mecanismos derivados precisamente de la comunicación política y por supuesto del marketing político para lograr persuadir al electorado. Y esto tiene que ver también en este sentido porque las elecciones a partir de la transición se vuelven un terreno competitivo. Antes de esto, las elecciones en nuestro país no eran un terreno de competencia real, eran un terreno básicamente para legitimar a un partido en el poder y lógicamente estos procesos pues recreaban todo lo que tenía que ver con una estructura en la cual se celebraran los comicios, por supuesto, pero también estos tuvieran todos los elementos. Había giras de campaña, había participación en los medios de comunicación de los diferentes actores o candidatos en su momento o participantes, y por supuesto había desplegado todo lo que tenía que ver con la construcción y diseño de la propaganda política. En ese sentido, los primeros cimientos que forja la imagen política o la imagen en elecciones es a partir de 1988, la elección de 1988, y que nos lleva lógicamente a todo este periodo de transición que se da a partir de la elección del 2000. Con ella vemos que la imagen empieza a cobrar un papel ya no secundario, sino un papel fundamental, en la cual los políticos, los partidos políticos y por supuesto la sociedad exigía un papel preponderante de la imagen de estos participantes. Y la imagen entonces, bajo estos contextos, empezó a tener un desempeño esencial y un elemento básicamente medular en la construcción de estrategias políticas y en la construcción de la imagen pública de un partido político y por supuesto de un aspirante a un cargo público.
En ese sentido, vemos que las elecciones hoy en día son un ingrediente medular de la democracia y en la cual básicamente requieren de la imagen política o de la fotografía para poder sustentar muchas veces muchas narrativas, muchos sucesos y por supuesto posicionar a la persona que está presentando un proyecto de nación o un proyecto de gobierno. En ese sentido, la imagen política juega un papel fundamental en los procesos políticos y, por supuesto, en los procesos electorales. Ahora, en ese sentido, ¿por qué recordamos más las imágenes y no las palabras? Pues básicamente son dos factores que sitúan esta situación o sitúan este elemento, que es precisamente porque el cerebro, de la forma que está estructurado, procesa más rápido la información mediante imágenes. Nosotros procesamos o digerimos más las imágenes por medio de la reconstrucción de imágenes que en este caso de narrativas escritas o narrativas auditivas. Bajo esa lógica también la información, entonces, tendríamos nosotros que tener en mente que esta información debe de ser convertida en imágenes para que a partir de ahí empiece a cobrar un significado y ese significado sea una imagen que sea llamativa y por supuesto que nuestro cerebro pueda retener y posiblemente recordar. Si ahorita yo preguntara a los presentes ¿qué frase recuerdan de los candidatos a la presidencia en el 2006? Lo más probable es que recuerden algunas pequeñas palabras o frases, pero si yo les pregunto de imágenes, muchos de ustedes van a traer a colación muchísimas imágenes. En ese sentido, la imagen cobra un papel fundamental. Ahora, bajo esta lógica, el papel que juega hoy en día, entonces, la imagen es fundamental, pero entonces, ¿cómo construir o cómo apropiarnos de esta imagen para construir, entonces, ciertas imágenes que sean compartidas, que tengan impacto y, por supuesto, que tengan una construcción en el imaginario colectivo, no solamente de la sociedad, sino de las personas que en llegado momento simpatizan con ese proyecto y también para las personas que no simpatizan. En ese contexto, entonces estamos adentrándonos a un terreno que tiene que ver con la persuasión. ¿Y cómo se logra la persuasión? Pues básicamente a raíz de la construcción de elementos que sean de mayor significado para las personas. ¿Y cuáles son esos elementos de mayor significado? Pues básicamente todas aquellas construcciones que tengan que ver con una historia. Una historia contada, una historia que te transmita una serie de personajes, un contexto y, por supuesto, una serie de acciones que se desarrollen. Yo voy a retomar precisamente este modelo que es el arco narrativo, que no es un elemento nuevo, es un elemento que se propone alrededor del año de 1840 y que tiene que ver con 5 elementos, que tiene que ver con la introducción, que viene siendo la exposición, el desarrollo, que viene siendo la compilación, el clímax, que es el momento de mayor desarrollo, de mayor situación, de mayor desenvolvimiento del personaje, de los personajes y de la historia, la fase, digamos, ya de conclusión y, por supuesto, el desenlace. Estos elementos son fundamentales al momento de que presentemos cualquier imagen. ¿Por qué? Porque la gente va a recordar más este tipo de narrativas que va a recordar en llegado momento una imagen que no cuenta con ciertas características que se nos queden en el imaginario colectivo. Una imagen no es simplemente una imagen bonita. Una imagen tiene que tener un trasfondo y al tener un trasfondo tiene que tener una historia, tiene que tener un personaje o una serie de personajes, tiene que tener una trama, tiene que tener un desarrollo y, por supuesto, una conclusión. En ese sentido, ahora partiendo ya de este contexto,
Entonces, ¿por qué utilizar Instagram en un proceso electoral? Pues básicamente por lo siguiente. Pues porque es una red sociodigital que es exclusivamente hecha o está destinada para compartir ya sea imagen fija o imagen en movimiento. Y esta ya tiene más de 10 años de experiencia y de ir perfeccionando sus mecanismos, su interfaz, su plataforma, para que los usuarios tengan un ambiente más ameno al momento que revisan las diferentes imágenes que ofrecen los diferentes usuarios. Ahora, yo pongo aquí unos elementos de la historia de Instagram, la cual básicamente en 2 años se convirtió en la red sociodigital que más creció en la historia en el mundo. Y tenía ya en tan solo 2 años 100 millones de seguidores, y que básicamente esto despertó el interés pues, del propietario de Facebook, Mark Zuckerberg, para adquirirla nada más y nada menos por $1,000 millones. Esto propició 2 cosas. Una, que una vez que es adquirida por Facebook, el dueño de esta red sociodigital apostara por esta nueva red sociodigital, invirtiera una fuerte cantidad de recursos, y con ello el aumento de usuarios, lógicamente al tener mayor presupuesto, pues fue aumentando paulatinamente, al grado de que en tan solo 2 años adquiriera más de 300 millones de seguidores en todo el mundo. ¿Esto qué derivó? En datos precisos, a que en el 2012, antes de su venta, por cada segundo, pues se compartían 58 fotografías en esta red sociodigital. ¿Esto qué representaba? Que hasta ese momento se habían subido más de 1,000 millones de fotografías en esta red sociodigital. Otro elemento que integra, digamos, esta red sociodigital es básicamente la posibilidad de pautar o de promocionar tus imágenes. ¿Esto qué derivó? A que muchas estrategias, no solamente políticas, sino también comerciales, se centraran o se focalizaran, se acercaran a promocionar sus productos y, por supuesto, sus plataformas de gobierno a partir de esta red sociodigital. Por dar un dato ya más actual, Data Report dice que en enero del 2020 esta red sociodigital tiene más de 1,000 millones de usuarios, lo cual la presenta como la 6ª red sociodigital más usada en el mundo. Ahora, en el caso de México, pues vemos que su versión al público, o sea, en español, llegó en el 2012. Después esto derivó al momento de que hay muchas personas que empiezan a utilizar esta red sociodigital, que esta red fuera, sus propietarios decidieran mudar unas oficinas a nuestro territorio. Esto a lo largo de casi 5 años que tienen presencia ya en México, derivó que fuera la red sociodigital que más creciera en México. De hecho, con datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, en su último reporte en febrero de 2020, ubica a Instagram como la 4ª red sociodigital más utilizada por los mexicanos. Y de hecho, en una investigación que realizamos aquí en Comunicación Política Aplicada, en su primer estudio titulado ¿Cómo utilizan Instagram los mexicanos?, se reportó que por cada 100 usuarios que tenían acceso a Internet y tenían acceso a redes sociodigitales, aproximadamente 68 personas utilizaban esta red sociodigital. Esto nos presenta como una de las principales naciones en el mundo que más utiliza Instagram. Ahora, vamos a adentrarnos a una parte que me gustaría destacar. ¿Por qué utilizar entonces esta red sociodigital? Ya vimos que la imagen y la política se vinculan, han estado vinculados o han estado intrínsecamente unidas desde sus orígenes. Ahora ya vimos también por qué utilizar por qué el crecimiento de esta red sociodigital o por qué tanta la importancia de esta red sociodigital. La vemos que es la 6ª red sociodigital más utilizada en el mundo y es la 4ª más utilizada en nuestro país. Entonces, con ello vamos a adentrarnos en lo siguiente, que es básicamente quiénes utilizan Instagram en México. Pues aquí les presentamos una parte de uno de los reactivos de nuestro estudio de cómo utilizan Instagram los mexicanos.
el cual reporta que básicamente con el 59%, esta red sociodigital es utilizada por jóvenes de entre 14 y 20 años. Jóvenes que básicamente para el 2021 van a poder emitir su primer voto. ¿Esto qué nos lleva? Que las plataformas políticas deben de estar centradas en esos jóvenes, que la gran mayoría son jóvenes indecisos, son jóvenes que van a definir su voto, su primer voto en el 2021 a partir de la mejor plataforma que consuman en esta red sociodigital. Entonces, bajo esa lógica, las estrategias de campaña deben de considerar esta red sociodigital. ¿Por qué? Pues porque básicamente le vamos a estar hablando a los jóvenes, quienes en este momento o bajo estas circunstancias todavía no tienen bien definido una afinidad política o todavía no tienen bien definido un político de su preferencia. La gran mayoría no es muy cercana a algún partido político o la gran mayoría tampoco es muy afín a un político. Por ello, las estrategias de campaña se deben de centrar en Instagram, porque Instagram actualmente nos va a permitir, en llegado momento, que las narrativas visuales que construyamos a partir de los elementos que nos ofrece esta red sociodigital, ya sea imagen fija, o sea, fotografías, video, compartir en historias, mensajes personalizados, etcétera, transmisiones en vivo, nos va a permitir acercarnos a este público joven y que después este público joven, a partir de esta narrativa más visual que una narrativa escrita o una narrativa de corte audiovisual, se centren más en la imagen de su preferencia y después de ahí la compartan en otras redes sociodigitales. Esto nos va a llevar a lo siguiente, a que básicamente también nosotros encontramos en nuestro estudio de cómo utilizan Instagram los mexicanos, que la gran mayoría de uso se da en los estados del centro del país. Es donde más se concentra el número de usuarios de esta red sociodigital. Y también vemos que también esta red sociodigital tiene mucha presencia en estados fronterizos. Esto nos lleva a que las estrategias también debemos de pensarlas acorde a el estado donde tengamos mayor presencia y, por supuesto, en estados donde más interacción tenemos. Ahora, otro dato que ofrece este estudio es que el 57% de las personas que utilizan esta red sociodigital, pues son mujeres. Esto nos lleva a que las narrativas que construyamos, pues básicamente también estén pensadas en el público femenino. También debemos de encontrar elementos en el cual las narrativas que estemos construyendo también puedan ser derivadas de mujeres en la política, y esto nos va a dar, digamos, una plataforma distinta, una plataforma mejor construida, y nos va a llevar a lo siguiente, que es otro de los elementos que extraemos de este estudio, es qué uso le están dando los mexicanos a esta red sociodigital. Pues el uso, aquí ponemos 5 de los mayores usos que le damos los mexicanos a esta red sociodigital. Encontramos alrededor de 15 usos, pero presentamos los que consideramos más destacables, y que es básicamente lo siguiente. Los mexicanos utilizan esta red sociodigital para presentar el lugar donde están, que es la primera opción. Son imágenes suyas, pero en el lugar. O sea, imágenes de esta persona en el lugar donde estén. Si nosotros logramos persuadir al público joven, este público joven, si acude a un acto de campaña, pues lógicamente va a compartir que está en ese lugar. Con ello se sumaría no solamente en la plataforma que nosotros estemos desarrollando nuestras imágenes, sino también las narrativas del público que sea afines a nuestro proyecto. Otra opción que tenemos, o otra de las funciones que le dan los mexicanos, es que básicamente la utilizan para compartir selfies. Esta función puede ser muy bien capitalizada, ya sea por los candidatos que se puedan tomar selfies con personas que acudan ya sea a los mítines, o ya sea que también ellos
en sus trayectos puedan tomar selfies del lugar donde se desarrollan, donde están en ese momento llevando la jornada, digamos, laboral, y esto nos va a permitir a que también hagamos una presencia activa del candidato en el contexto donde se encuentra ubicado. También otra de las opciones que más utilizan los mexicanos es compartir de sus viajes. En ese sentido, muchos de los candidatos en la próxima elección en 2021 van a tener que hacer giras, sobre todo los que aspiran a un cargo que tiene que ver con cuestiones de gobierno, digo, gubernamentales. Recordemos que en el 2021 va a haber 15 elecciones de 15 estados y lógicamente estos candidatos van a tener que hacer giras por todas las partes que integran a estos estados. Con ello, pues podemos también destacar imágenes que no tengan que ver necesariamente con contextos políticos, o sea, con mítines de campaña, sino a lo mejor con recorridos que hacen estas personas, estos candidatos en lugares que consideran dignos de compartir con sus seguidores. Esto también les va a dar la gran posibilidad de que muchas personas se sientan reconocidas, se sientan parte, porque estos lugares puede ser que o habiten en ese lugar o lo conozcan y la imagen por sí misma nos traslade también a este lugar. Otro aspecto que también encontramos en estos datos que nos arroja este estudio es que comparten fotos con sus amigos. En ese sentido, si nosotros logramos hacer una red de personas afines a nuestro proyecto, pues vamos a poder lograr que en algunos casos estas personas acudan ya sea a mítines o estén cerca de ciertos proyectos, de ciertas transmisiones, puede ser debate y que estén en compañía de sus seres queridos viendo estas transmisiones y la compartan en esta red sociodigital. Por supuesto, los candidatos también deben de buscar destacar esta funcionalidad que ofrece esta red sociodigital y va a generar cierta simpatía porque veríamos a un candidato rodeado de personas, un candidato rodeado de seres que lo estiman, un candidato que también no se ve solo, sino se ve en compañía, y vemos toda esta parte que nos permitiría básicamente generar una nueva construcción en las fotografías que compartamos, por supuesto, en esta red sociodigital. Por último, encontramos una sobre los eventos a los que asistan. Básicamente pueden ser eventos que tienen que ver de corte musical. Pues bueno, en este caso podemos hacer, ya lo hicieron en el 2018 varios políticos, varios candidatos, hicieron una serie de cierres de campaña en la cual invitaban a ciertos grupos, a ciertos artistas a que formaran parte de estos eventos y que lógicamente estas fotografías circularon por Instagram y por otras redes sociodigitales. Esto nos ayuda entonces a considerar a la imagen política como un elemento necesario para poder entender todo lo que tiene que ver con las elecciones, pero también a ofrecer una narrativa distinta al electorado y ofrecer también un elemento central en el cual, a partir de estos elementos que utilizan los mexicanos o que más utilizan los mexicanos, podamos construir historias. Construir historias que se compartan con los ciudadanos y esos ciudadanos se sientan parte de esa historia. En ese sentido, vemos que pues una gran historia hace más que representar una emoción desde la distancia, sino que a veces, o la gran mayoría de las veces, esas grandes historias nos emocionan. Y si nosotros logramos despertar esas emociones en nuestro electorado, vamos a lograr una mayor afinidad, un mayor acercamiento por parte de los ciudadanos y por supuesto vamos a orillar o vamos a lograr que nuestro proceso o nuestra participación en este proceso electoral sea mayormente recordada y que sea un ejemplo a seguir por otros candidatos. En este sentido, recordemos también que las campañas políticas hoy en día son más emotivas que racionales. Y si nosotros logramos despertar esas sensaciones mediante la imagen y, por supuesto, mediante el uso de Instagram, nos va a permitir que la ciudadanía y, por supuesto, los posibles votantes
clientes se identifiquen con nosotros. Y al identificarse con nosotros, se acerquen a nuestro proyecto, lo compartan y sobre todo lo apoyen. Bajo esa lógica, pues les agradezco mucho su atención de esta breve plática que tuvimos y a nombre de Comunicación Política les agradezco muchísimo su atención.